El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad que nunca dormía, donde las luces parpadeaban como estrellas en una noche eterna, vivía un hombre llamado Nicolás. Con el cabello oscuro y rizado, su mirada tenía el brillo de quien ha visto más de lo que debería en la vida. Nicolás era un espíritu inquieto, siempre anhelando la calma que solo la naturaleza podía ofrecer. Junto a él estaba su fiel compañero, un perro de pelaje marrón llamado Max, cuya lealtad y alegría iluminaban los días grises de la vida urbana. Cada mañana, Nicolás se despertaba con el sonido de los coches y el bullicio de la gente. Sin embargo, a menudo se encontraba mirando por la ventana de su pequeño apartamento, soñando con vastos paisajes verdes, ríos cristalinos y montañas majestuosas. Anhelaba un cambio, un lugar donde pudiera sentir el latido de la tierra bajo sus pies y el susurro del viento en sus oídos. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, un impulso inquebrantable se apoderó de él. Decidido, tomó un cuaderno y comenzó a dibujar su futuro. En sus páginas, plasmó un hermoso valle rodeado de árboles altos y un río serpenteante, donde él y Max pudieran vivir en armonía. En ese instante, Nicolás decidió que era hora de dejar atrás la ciudad y su vida de concreto. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba entre los edificios, empacó lo esencial, una mochila, una tienda de campaña, algunas herramientas y comida para el camino. Max, siempre curioso, saltaba de alegría, como si entendiera que estaban a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Nicolás se despidió de su vida anterior con una mezcla de emoción y nostalgia. Sin mirar atrás, comenzó su viaje hacia el desconocido valle, guiado por un instinto que le prometía un futuro lleno de posibilidades. A medida que se alejaba de la ciudad, sintió que un peso se levantaba de sus hombros, como si las preocupaciones de la vida urbana se desvanecieran en el aire fresco del campo. El camino hacia el valle fue una experiencia transformadora. Cada paso que daba junto a Max lo acercaba más a la conexión que tanto deseaba con la naturaleza. Pasaron por verdes campos salpicados de flores silvestres, ríos burbujeantes y frondosos bosques. A medida que el paisaje cambiaba, también lo hacía Nicolás, quien comenzaba a descubrir una parte de sí mismo que había permanecido oculta en la jungla de asfalto. Cuando finalmente llegaron al valle, la belleza que lo rodeaba los dejó sin aliento. Los árboles se alzaban como gigantes guardianes, y el río brillaba bajo el sol como un espejo. Nicolás supo en ese instante que había encontrado el lugar donde podría comenzar de nuevo, un lugar donde la naturaleza y su espíritu podrían danzar al unísono. Sentado en la orilla del río, con Max a su lado, Nicolás cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y que en este nuevo capítulo de su vida, habría mucho que aprender, descubrir y enfrentar. Así terminó el primer día en el valle, un día de nuevos comienzos y promesas,
donde el canto de los pájaros se convirtió en su música de fondo, y el murmullo del agua se convirtió en el eco de su nueva vida. Con el corazón ligero y el alma despierta, Nicolás estaba listo para lo que vendría, sabiendo que cada aventura junto a Max sería una lección sobre el sentido de la vida y la conexión con la naturaleza. El sol se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado radiante. Nicolás se despertó con el canto de los pájaros y el murmullo suave del río que pasaba cerca de su nuevo hogar. En su mente aún resonaban los ecos de la vida de la ciudad, pero aquí, en el valle, sentía que cada nuevo día era una oportunidad para renacer. Tras un desayuno ligero de frutas silvestres y agua fresca del río, Nicolás decidió que era hora de establecer un lugar donde vivir. No tenía más que su mochila, algunas herramientas y, por supuesto, a Max, quien lo seguía con la inquebrantable lealtad de un verdadero amigo. Juntos, comenzaron a explorar el valle en busca de materiales para construir su refugio. Los árboles eran altos y robustos, perfectos para servir de cimientos. Con la guía de su instinto, Nicolás eligió un lugar cerca del río, donde el sonido del agua lo acompañaría mientras dormía. Mientras Max corría y jugaba entre los arbustos, Nicolás se puso a trabajar. Con sus manos hábiles, empezó a juntar ramas y troncos, recordando las lecciones de su infancia sobre la construcción y la vida al aire libre. Las horas pasaron volando mientras Nicolás se sumergía en su tarea. A cada golpe de su hacha, se sentía más conectado a la tierra. Cortar, amontonar y asegurar los troncos era un proceso que le enseñaba la paciencia y la dedicación necesarias para crear algo duradero. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, iluminando su esfuerzo y brindándole un sentido de propósito que nunca había experimentado en la ciudad. Con cada día que pasaba, el refugio empezaba a tomar forma. Max lo ayudaba de su manera traviesa, recogiendo ramas caídas y trayéndolas a los pies de Nicolás, como si supiera que estaba contribuyendo a la creación de su hogar. La risa de Nicolás resonaba en el aire cada vez que su perro, en un arrebato de energía, corría por el campo o saltaba en el agua, sacudiéndose después con una sonrisa traviesa en su hocico. Al final de una semana de trabajo, el refugio estaba casi listo. Era una pequeña cabaña rústica, con una entrada que daba hacia el río y ventanas que permitían que la luz del sol inundara el interior. Nicolás se sentó en la puerta de su nuevo hogar, admirando su obra. Las preocupaciones de la vida pasada parecían tan distantes como las nubes en el cielo. Esa noche, mientras la luna se alzaba en el firmamento, Nicolás se acomodó en su cabaña. Max se acurrucó a su lado, y juntos escucharon el canto de las criaturas nocturnas. La paz que sentía era indescriptible, un susurro en su corazón que le decía que había tomado la decisión correcta al mudarse al valle. Sin embargo, el silencio también traía consigo la oportunidad de la reflexión. Nicolás se preguntó sobre el significado de su vida y su conexión con el mundo que lo rodeaba. ¿Qué le esperaba en esta nueva etapa? Con el tiempo, su deseo de explorar y aprender comenzó a crecer. Había algo más que quería descubrir en el vasto abrazo de la naturaleza. Antes de cerrar los ojos, miró hacia el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban con fuerza, recordándole que el universo era un lugar lleno de misterios y maravillas. Y en ese instante, con su corazón lleno de esperanza y su espíritu renovado, Nicolás comprendió que la aventura apenas comenzaba. Los días transcurrieron como hojas arrastradas por el viento.
Nicolás y Max se estaban adaptando a su nueva vida en el valle, aprendiendo a vivir de la tierra que los rodeaba. Cada amanecer traía consigo un nuevo conjunto de desafíos y enseñanzas. Sin la tecnología ni las distracciones de la ciudad, se dedicaron a explorar la naturaleza y a descubrir sus secretos. Una mañana, Nicolás decidió que era hora de aprender a cazar y pescar. Después de todo, necesitaría alimentarse de los recursos que le ofrecía su nuevo hogar. Armado con una caña de pescar que había construido a partir de una rama flexible y un hilo de yute, se acercó al río, con Max a su lado, ansioso por acompañarlo en esta nueva aventura. Al principio, la tarea resultó ser más difícil de lo que esperaba. Pasó horas sentado en la orilla, observando el agua, intentando atrapar algún pez. La paciencia era una virtud que aún no había dominado del todo. Cada vez que un pez parecía acercarse, se movía rápidamente, burlándose de su esfuerzo. Max, sin embargo, parecía disfrutar del momento, chapoteando y persiguiendo pequeñas ondas en la superficie. Después de varias horas de frustración, Nicolás se tumbó en la hierba, contemplando el cielo azul. Se dio cuenta de que su enfoque había sido demasiado rígido. En lugar de intentar controlar la situación, decidió abrirse a la posibilidad de dejar que la naturaleza le enseñara. Con ese pensamiento, se sentó de nuevo, respirando profundamente y sintiendo el ritmo del río. Fue entonces cuando notó un movimiento suave en el agua. Con cuidado, volvió a lanzar la caña, esta vez sin prisa, como si el río mismo lo guiara. La calma se instaló en su corazón, y en el momento en que sintió un tirón en la línea, no dudó. Con un rápido movimiento, levantó la caña y un pez brillante salió del agua, retorciéndose en el aire antes de caer en la orilla. La alegría que sintió fue indescriptible. No solo había conseguido su primera captura, sino que también había aprendido una valiosa lección sobre la paciencia y la conexión con la naturaleza. Max ladró de felicidad, saltando alrededor de Nicolás, como si supiera que el éxito de su dueño también era motivo de celebración para él. Esa tarde, Nicolás preparó el pez con mucho cuidado, utilizando piedras calientes para asarlo. Con Max echado a su lado, el aroma del pescado cocinándose llenó el aire, un regalo del valle que celebraba su esfuerzo. Cuando finalmente probó su comida, se sintió más conectado que nunca a la tierra que lo rodeaba. No solo había aprendido a cazar, sino que había descubierto el placer de comer algo que él mismo había conseguido. A medida que pasaban los días, Nicolás continuó explorando las habilidades que necesitaba para vivir en el valle. Aprendió a recolectar frutas y raíces, a identificar plantas comestibles y a construir trampas simples para cazar pequeños animales. Cada nuevo descubrimiento era una pieza del rompecabezas que lo acercaba a su anhelo de encontrar el sentido de su vida. Una mañana, mientras caminaba con Max por el bosque, se encontró con un árbol enorme y majestuoso que parecía tocar el cielo. Las raíces se extendían como brazos fuertes, y las hojas susurraban historias antiguas. Nicolás se sentó a su sombra, sintiendo que el árbol era un guardián de sabiduría. Cerró los ojos y dejó que la paz del lugar lo envolviera. En ese momento de quietud, recordó los días agitados de la ciudad, la prisa constante y la búsqueda interminable de cosas materiales. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en poseer, sino en experimentar y aprender de cada momento que la vida le ofrecía. Esa realización lo llenó de gratitud y alegría. Max,
fiel como siempre, se acurrucó a su lado, y juntos compartieron un silencio sagrado, rodeados por la belleza del valle. Con cada nueva lección, Nicolás se sentía más cerca de entender su lugar en el mundo, y aunque sabía que aún quedaban muchas aventuras por vivir, estaba agradecido por cada día que pasaba en la tranquilidad de la naturaleza. Con el paso de las semanas, la vida en el valle se convirtió en una rutina enriquecedora. Nicolás se despertaba al canto de los pájaros, dedicaba sus días a aprender de la naturaleza y pasaba las noches bajo un cielo estrellado. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. A pesar de su conexión creciente con el entorno, había una sensación persistente de vacío en su corazón. Sentía que su viaje estaba incompleto, como si le faltara un componente esencial para hallar su propósito. Un día, mientras exploraba más allá de su refugio, Nicolás encontró un claro lleno de flores silvestres. El aire era dulce y perfumado, y el lugar parecía vibrar con energía. Se sentó en medio de las flores, cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. En ese momento de paz, decidió que era hora de buscar una respuesta a su inquietud. ¿Qué es lo que necesito?, se preguntó en voz alta, como si el eco del viento pudiera devolverle la respuesta. Las hojas susurraron suavemente, como si el bosque mismo lo animara a seguir buscando. Fue entonces que una idea iluminó su mente. Debía escuchar más a la naturaleza, no solo observarla. Con renovada determinación, Nicolás comenzó a prestar atención a los pequeños detalles a su alrededor. Observó cómo las hormigas trabajaban juntas, cómo las aves se comunicaban entre sí y cómo las corrientes del río fluían, adaptándose a los obstáculos en su camino. Cada día se adentraba más en el bosque, aprendiendo a leer las señales de la vida silvestre. Un día, mientras seguía un sendero de tierra, se topó con una anciana tortuga que caminaba lentamente, llevando sobre su espalda un caparazón adornado de musgo. Nicolás se agachó y la observó, sintiendo un profundo respeto por su perseverancia. ¿Cuál es tu secreto?, le preguntó, como si la tortuga pudiera compartir su sabiduría. La tortuga, aunque no respondió con palabras, parecía entenderlo. Con paciencia, continuó su camino y Nicolás decidió seguirla. A medida que avanzaban, la tortuga lo guió hacia un pequeño lago escondido, rodeado de altos juncos y árboles frondosos. El agua era cristalina, reflejando el cielo azul y el verdor de la naturaleza. Al llegar al lago, Nicolás se sentó en la orilla y dejó que sus pies se sumergieran en el agua fresca. La tortuga se detuvo junto a él y se quedó ahí, tranquila y serena. En ese momento, Nicolás sintió una conexión especial con la tortuga y el entorno. No solo estaba en el valle para aprender a sobrevivir, estaba allí para comprenderse a sí mismo. Decidió que pasaría un tiempo en ese lago, observando el ciclo de la vida que se desplegaba ante él. Cada día, se dedicaba a observar cómo las ranas saltaban entre los juncos, cómo los peces nadaban en el agua y cómo las libélulas danzaban sobre la superficie. A medida que se sumergía en esas experiencias, su corazón comenzaba a llenarse de respuestas a sus preguntas existenciales. Con el tiempo, Nicolás empezó a experimentar momentos de claridad. En el lago, rodeado de vida, comprendió que la esencia de la existencia no solo radicaba en buscar respuestas, sino también en disfrutar el viaje. Aprendió a vivir en el presente, apreciando cada instante sin preocuparse demasiado por el futuro. Una tarde, mientras pescaba en el lago,
sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Recordó a su perro Max, quien siempre había estado a su lado, brindándole compañía y alegría. Nicolás decidió que debía compartir esos momentos con su fiel amigo. Llamó a Max, quien llegó corriendo, moviendo la cola con entusiasmo. Juntos, comenzaron a jugar en el agua, chapoteando y persiguiendo los peces que saltaban cerca de la orilla. Las risas de Nicolás resonaron en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la felicidad llenaba el vacío de su corazón. En ese instante, comprendió que la vida no se trataba solo de respuestas, sino de las conexiones que cultivamos y las experiencias que compartimos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Nicolás se sentó junto a Max, contemplando el lago que ahora sentía como parte de él. Había encontrado una nueva lección. El verdadero sentido de la vida no estaba en la búsqueda constante, sino en abrazar lo que ya estaba a su alrededor. Con esta revelación, se sintió más preparado para enfrentar lo que vendría, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que aún había mucho por descubrir en el vasto abrazo de la naturaleza. Con el paso del tiempo, Nicolás se dio cuenta de que el valle, aunque hermoso y lleno de enseñanzas, era solo el primer paso en su viaje de autodescubrimiento. Las experiencias en el lago y las lecciones aprendidas a través de la naturaleza despertaron en él un deseo profundo de explorar más allá de los confines de su nuevo hogar. Era como si una voz interior lo instara a buscar respuestas en otros lugares, a vivir nuevas aventuras que enriquecieran su alma. Una mañana, mientras desayunaba a la orilla del lago, Nicolás observó cómo Max chapoteaba felizmente, persiguiendo sombras en el agua. «Es hora de hacer algo diferente, amigo», le dijo a su perro, acariciando su cabeza. «Vamos a emprender un viaje de mochilero. Hay tanto por descubrir en el mundo, y creo que es el momento perfecto para explorar». Nicolás comenzó a prepararse. Con sus manos hábiles, confeccionó una mochila a partir de una lona resistente y la llenó con lo esencial: un cuaderno para registrar sus pensamientos, una cantimplora, un cuchillo multiusos y algunas provisiones. Se despidió de su refugio en el valle con gratitud, prometiéndose regresar con historias que contar y nuevos conocimientos adquiridos. Al partir, el aire fresco llenó sus pulmones, y el canto de los pájaros lo acompañó en su camino. Max corría a su lado, ladrando con entusiasmo, como si comprendiera la importancia de esta aventura. Juntos, se adentraron en un sendero que se retorcía a través de un bosque espeso, donde los rayos de sol filtraban entre las hojas, creando patrones luminosos en el suelo. Mientras caminaban, Nicolás comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido hasta ahora. La conexión con la naturaleza, la importancia de la paciencia y la necesidad de vivir en el presente eran lecciones que llevaría consigo. Pero había algo más: el anhelo de encontrar su propósito, de entender su lugar en el vasto tapiz de la existencia. Después de varias horas de caminata, decidieron detenerse a descansar en un claro. Nicolás se sentó sobre una roca mientras Max exploraba los alrededores. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra que trazaba en el papel parecía resonar con su ser. Hablaba de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Escribir se convirtió en un refugio, un espacio donde podía organizar sus pensamientos y dar voz a lo que sentía en su corazón. Mientras se sumergía en la escritura, una sensación de claridad le llegó. Su viaje no era solo físico, sino también espiritual. Con cada paso, estaba desenterrando capas de su ser,
encontrando respuestas a preguntas que habían permanecido latentes. Sin embargo, también era consciente de que había desafíos que lo esperaban y que no todo sería fácil. Al caer la tarde, continuaron su camino, atravesando ríos y colinas, con cada nueva vista llevándolos a un paisaje diferente. Nicolás y Max comenzaron a notar señales de vida a su alrededor, huellas de animales, cantos lejanos y plantas desconocidas que despertaban su curiosidad. La naturaleza, una vez más, les recordaba que eran parte de un ecosistema más grande. Una noche, decidieron acampar bajo las estrellas. Nicolás encendió una fogata, mientras Max se acomodaba a su lado, sintiendo el calor de las llamas. La vastedad del cielo estrellado lo llenó de asombro. Era un recordatorio de lo pequeño que era en comparación con el universo, pero también de lo increíblemente conectado que estaba con todo lo que lo rodeaba. «Este lugar es mágico, ¿verdad, Max?», le dijo, mirando a su fiel compañero. La luz de la fogata iluminaba sus ojos, y Nicolás sintió una oleada de gratitud. A pesar de estar lejos de casa, no se sentía solo. Su conexión con la naturaleza y su leal perro lo acompañaban, brindándole un sentido de pertenencia en cada rincón del mundo que exploraba. Sin embargo, esa noche también llegó con un desafío inesperado. Mientras se preparaban para dormir, una tormenta repentina se desató, trayendo consigo fuertes vientos y lluvia. Nicolás se apresuró a recoger sus pertenencias y buscar refugio. La tempestad era feroz y el miedo se instaló en su corazón. Era un recordatorio de que, aunque estaba en un viaje de autodescubrimiento, la naturaleza también podía ser impredecible y desafiante. Con Max a su lado, encontró un pequeño abrigo en una cueva cercana. Mientras se resguardaban de la tormenta, Nicolás reflexionó sobre lo que significaba enfrentar desafíos. Entendió que, a lo largo de su vida, habría momentos de incertidumbre y miedo, pero también oportunidades de crecimiento y superación. La tormenta rugió afuera, pero dentro de la cueva se sentía seguro. A través de las dificultades, Nicolás comenzaba a aprender que cada desafío era una parte integral de su viaje hacia el autoconocimiento. Con este nuevo entendimiento, se sintió más preparado para enfrentar lo que viniera. Su viaje de mochilero no solo sería una exploración del mundo exterior, sino también un viaje hacia su interior, un camino que lo llevaría a descubrir el verdadero sentido de su vida. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva, Nicolás y Max estaban protegidos del viento y la lluvia. A medida que la tempestad se desataba, Nicolás se sentó con la espalda contra la pared fría de la cueva, sintiendo una extraña mezcla de miedo y asombro. La naturaleza, con toda su fuerza, le recordaba cuán insignificante era ante su inmensidad. Mientras esperaba que la tormenta amainara, Nicolás encendió una pequeña hoguera con unas ramas secas que había encontrado en su mochila. La luz danzante iluminó el interior de la cueva, creando sombras que parecían cobrar vida. Max se acurrucó a su lado, buscando calor en medio de la tempestad. De repente, un sonido extraño rompió el murmullo de la tormenta. Era un eco que resonaba en las paredes de la cueva, y Nicolás se quedó quieto, atento. De las sombras, apareció un anciano de larga barba blanca y ojos chispeantes, que parecía haber surgido de la misma tierra. Vestía una túnica hecha de pieles de animal, y su presencia emanaba una sabiduría ancestral. «¿Quién eres?», preguntó Nicolás, asombrado y algo asustado. «Soy Elías,
El guardián de este bosque, respondió el anciano con una voz suave, como el susurro del viento entre las hojas. He estado esperando que llegues. ¿Esperándome? Nicolás no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué? El anciano se acercó a la hoguera y se sentó frente a Nicolás, su mirada fija en las llamas. Tu viaje es importante, joven. Te has aventurado en busca de respuestas, y las encontrarás si estás dispuesto a escuchar. La naturaleza tiene mucho que enseñarte, pero debes estar abierto a sus lecciones. Nicolás sintió una profunda curiosidad. ¿Qué lecciones? He aprendido a vivir del bosque, pero aún me siento perdido. Busco entender mi propósito, mi lugar en el mundo. Elías asintió, como si esperara esa pregunta. El propósito no siempre es claro, y a veces se revela en momentos de silencio y reflexión. Has enfrentado la tormenta, pero hay otra tempestad dentro de ti que debes atravesar. ¿Qué es lo que más temes? Nicolás reflexionó. Temo no encontrar mi camino. Temí dejar la ciudad, dejar mi antigua vida atrás, pero ahora siento que el vacío sigue ahí. El anciano sonrió con compasión. A veces, el vacío es solo el espacio donde se cultiva el crecimiento. La vida es un ciclo constante de pérdidas y ganancias, de búsqueda y hallazgo. Para encontrar tu propósito, primero debes aceptar quién eres y lo que te rodea. La naturaleza es tu aliada, observa cómo se adapta, cómo se transforma. Cada ser tiene su lugar en este vasto mundo. Inspirado por las palabras de Elías, Nicolás se sintió más tranquilo. Pero, ¿cómo puedo aprender de la naturaleza? No soy un experto en supervivencia ni en sabiduría ancestral. El anciano extendió su mano hacia el fuego, y las llamas danzaron, iluminando su rostro. La naturaleza no necesita expertos, necesita corazones dispuestos. Aprende de los ciclos del día y la noche, de las estaciones que cambian, y de la vida que florece en cada rincón. La perseverancia de un árbol que crece entre las piedras, la resiliencia de una flor que florece en un desierto. Observa y escucha. Las respuestas llegarán. La tormenta comenzó a amainar, y el sonido de la lluvia se transformó en un suave murmullo. Nicolás miró a su alrededor y vio cómo la luz de la hoguera reflejaba la imagen de Elías, como si fuera parte de la misma naturaleza. En ese momento, sintió una conexión especial con el anciano, como si él mismo fuera un guardián de la sabiduría de la tierra. ¿Y qué hay de mi perro?, preguntó Nicolás, señalando a Max, que había estado observando en silencio. ¿Cómo puede él ayudarme en este viaje? Elías sonrió nuevamente. Tu compañero es más que un simple perro, es tu amigo, tu protector y un reflejo de tu propia naturaleza. Juntos son un equipo. Él también necesita aprender, y en su lealtad encontrarás apoyo. Cuida de él, y él te cuidará a ti. Nicolás se sintió aliviado. Comprendió que no estaba solo en este viaje. Max era una parte integral de su crecimiento, y su amistad significaba más de lo que había imaginado. Mientras el anciano compartía su sabiduría, Nicolás se sintió más fuerte y más conectado con el mundo que lo rodeaba. Cuando la tormenta finalmente cesó y el cielo se despejó, Elías se levantó. Es hora de que continúes tu camino, joven. Recuerda que la vida es un viaje de aprendizaje. Las respuestas que buscas están en cada experiencia,
en cada desafío que enfrentas. Abre tu corazón y tu mente, y nunca dejes de explorar. Con un leve movimiento de su mano, el anciano desapareció en la penumbra de la cueva, dejando a Nicolás y Max solos. A pesar de la sorpresa de su encuentro, sentía que había adquirido algo invaluable. La lluvia había lavado su miedo, y el aire fresco traía consigo la promesa de nuevas aventuras. Nicolás miró a Max, que parecía entender que un nuevo capítulo de su viaje estaba por comenzar. «Vamos, amigo. El mundo nos espera», dijo con determinación mientras recogía su mochila. Juntos, salieron de la cueva, listos para enfrentar lo que la naturaleza y su propia vida les deparaban. La conexión con el anciano y las lecciones aprendidas resonarían en sus corazones mientras continuaban su camino hacia el descubrimiento y el propósito. Nicolás y Max continuaron su camino tras salir de la cueva, sintiéndose renovados y llenos de propósito. Con cada paso, el bosque se llenaba de vida, y el canto de las aves y el murmullo de un arroyo cercano los acompañaban. La luz del sol se filtraba entre las ramas, iluminando su sendero y creando un ambiente casi mágico. Después de caminar durante un par de días, Nicolás sintió que había llegado el momento de construir un refugio más permanente en la naturaleza. Había vivido en el valle y en la cueva, pero quería un hogar que reflejara su conexión con la tierra y su deseo de permanecer. «Debemos encontrar un lugar perfecto para construir nuestra casa», Max le dijo, acariciando la cabeza de su perro. «Un lugar donde podamos vivir y aprender de la naturaleza cada día». Al explorar el área, descubrieron un claro rodeado de altos árboles, donde la luz del sol iluminaba el suelo cubierto de hierba suave. Un arroyo cristalino corría cerca, ofreciendo agua fresca y la promesa de abundancia. «Este es el lugar», decidió Nicolás, sintiendo una profunda conexión con el sitio. «Aquí es donde construiremos nuestro hogar». Con su corazón lleno de entusiasmo, Nicolás se puso a trabajar. Usando sus manos y su ingenio, comenzó a recolectar ramas, hojas y piedras. Max lo acompañaba, corriendo entre los árboles, buscando madera y disfrutando de la libertad del bosque. Nicolás se dio cuenta de que construir un hogar con sus propias manos era una experiencia profundamente gratificante. Cada clavo que golpeaba, cada rama que colocaba, era una afirmación de su deseo de vivir en armonía con la naturaleza. Mientras trabajaba, Nicolás recordó las palabras de Elías sobre observar y aprender. Se detuvo de vez en cuando para mirar a su alrededor, observando cómo los árboles se movían con la brisa, cómo los pequeños animales se movían con gracia por el bosque. Era un recordatorio de que la vida estaba en constante movimiento, y él también era parte de ese ciclo. A medida que pasaban los días, la casa tomó forma. Construyó un refugio con paredes de ramas entrelazadas y un techo cubierto de hojas. Hizo una pequeña chimenea con piedras del arroyo para calentar su hogar y cocinar sus comidas. Con cada avance, sentía que su conexión con la naturaleza se profundizaba y que estaba creando un espacio que era verdaderamente suyo. Una noche, mientras contemplaba su obra bajo el brillo de las estrellas, Nicolás se sintió abrumado por una oleada de emoción. La casa no solo era un refugio físico, era un símbolo de su viaje, de su crecimiento y de su compromiso con una vida más plena. Mirando a Max, que estaba acurrucado a su lado, comprendió que habían creado algo especial juntos. «Esto es solo el comienzo, amigo», le dijo,
sintiéndose lleno de esperanza. Sin embargo, mientras disfrutaban de la paz en su nuevo hogar, Nicolás pronto se enfrentó a la realidad de vivir en la naturaleza. Las primeras semanas fueron emocionantes, pero también desafiantes. Debía aprender a cazar y pescar para alimentarse, y a buscar bayas y raíces comestibles. Aunque había adquirido habilidades en el valle, ahora debía aplicar esos conocimientos en un entorno más exigente. Una mañana, decidió intentar pescar en el arroyo. Tomó su caña improvisada, hecha de una rama flexible, y se sentó en la orilla, esperando que los peces mordieran el anzuelo. Pasaron horas, pero no obtuvo ningún resultado. La frustración comenzó a crecer dentro de él. «Vamos, Nicolás, tienes que hacerlo mejor que esto», se dijo, recordando la lección de perseverancia que había aprendido. En ese momento, Max apareció a su lado, moviendo la cola con curiosidad. Nicolás sonrió al ver su entusiasmo. «Lo sé, Max. Tal vez deberíamos intentar cazar en lugar de pescar. Los peces no parecen estar interesados en nosotros hoy». Así, se aventuraron más adentro del bosque, donde la vegetación era densa y la vida silvestre era más abundante. Nicolás había traído su cuchillo multiusos, que le había sido muy útil hasta ahora. A medida que caminaban, escucharon el sonido de ramas rompiéndose, y Nicolás se detuvo, recordando las palabras de Elías sobre la observación. Poco a poco, se acercaron al ruido y, con mucha cautela, se encontraron con un grupo de conejos. Nicolás contuvo la respiración y, con el corazón acelerado, se preparó para actuar. En un movimiento rápido, logró atrapar uno de los conejos, sintiendo una mezcla de alegría y respeto por la vida que había tomado. Había conseguido su primer alimento. Mientras regresaban a casa, la sensación de logro y conexión con la naturaleza lo llenó de gratitud. Comprendía que cada día sería un nuevo reto, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Al llegar a su refugio, encendió el fuego y cocinó el conejo, sintiendo que cada bocado no solo alimentaba su cuerpo, sino también su alma. Esa noche, mientras contemplaba el fuego crepitante, Nicolás se dio cuenta de que había encontrado algo más que un hogar, había encontrado un sentido de pertenencia. La naturaleza lo había acogido, y él, a su vez, había comenzado a ser parte de ella. Con Max a su lado, entendió que el viaje que habían emprendido juntos estaba lejos de haber terminado. Había mucho más por descubrir y aprender, y la aventura apenas comenzaba. Los días en la nueva casa de Nicolás y Max transcurrieron en un ritmo sereno y armonioso. Con el tiempo, Nicolás había aprendido a cazar y pescar, y había creado una vida que reflejaba su conexión profunda con la naturaleza. Cada mañana se despertaba con el canto de las aves y el suave murmullo del arroyo. Se sentía más vivo que nunca, y su relación con Max se había fortalecido, convirtiéndose en un equipo inseparable. Un día, mientras Nicolás se aventuraba a explorar una nueva área del bosque, sintió que algo en el aire había cambiado. Una brisa fría soplaba entre los árboles, y las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. «Max, parece que se avecina una tormenta», dijo Nicolás, mirando hacia el cielo. «Deberíamos volver a casa». Apresurándose por el sendero, se dio cuenta de que el viento se intensificaba. Las hojas crujían y los árboles se movían como si tuvieran vida propia. Nicolás, con el corazón acelerado,
trató de mantener la calma. Sabía que debían llegar al refugio antes de que la tormenta estallara. Cuando finalmente llegaron a su casa, el cielo se oscureció aún más y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Nicolás se apresuró a asegurar la entrada de su refugio y encender un fuego en la chimenea. Max, inquieto, se acomodó a su lado, mirando a su dueño con preocupación. La lluvia pronto se convirtió en un torrente y el viento huyó como un lobo hambriento. Nicolás se sentó en su refugio, sintiendo como la naturaleza a su alrededor se desataba en una tormenta feroz. El sonido de la lluvia golpeando el techo de ramas resonaba en su pecho, y aunque había aprendido a apreciar la fuerza de la naturaleza, esta era una fuerza que lo hacía sentir vulnerable. Mientras la tormenta rugía afuera, comenzó a recordar su vida en la ciudad. Las luces brillantes, el ruido constante, la prisa por llegar a todos lados. Quizás no siempre fue tan malo, pensó, pero rápidamente desechó la idea. Estaba aquí, en este refugio, rodeado de la belleza del mundo natural. En medio de la tormenta, Nicolás se dio cuenta de que era más que un simple espectador de la naturaleza, era parte de ella. Cada relámpago que iluminaba el cielo era un recordatorio de su conexión con el mundo, de que, aunque a veces se sentía pequeño e insignificante, era un ser vivo en un vasto universo. Se sintió agradecido por cada experiencia que lo había llevado hasta aquí. Pero la tempestad no era solo un fenómeno exterior. Era un símbolo de las tormentas internas que también enfrentaba. A medida que los vientos azotaban el refugio, Nicolás sintió una inquietud en su interior. ¿Realmente había encontrado el sentido de su vida? Había aprendido a vivir en la naturaleza, pero estaba listo para enfrentar sus miedos más profundos y las inseguridades que lo perseguían. En medio de sus pensamientos, un trueno retumbó, haciéndolo saltar. Miró a Max, que lo observaba con ojos grandes y comprensivos. «Lo sé, amigo». «También tengo miedo», le dijo Nicolás, mientras acariciaba su cabeza. Max le devolvió el gesto con un ladrido suave, como si dijera que todo estaría bien. Mientras la tormenta continuaba, Nicolás decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se levantó y se acercó a la ventana del refugio, observando cómo la lluvia caía en torrentes. Pensó en las lecciones que había aprendido en el camino, la perseverancia, la valentía y la importancia de aceptar tanto la luz como la oscuridad en la vida. De repente, una idea le vino a la mente. La tormenta era una oportunidad para enfrentar sus propios miedos y crecer aún más. Así como los árboles se mantenían firmes frente al viento, él también podía hacerlo. «Debo ser como esos árboles», Max dijo en voz alta. «Resistente y flexible». Tomando una profunda respiración, Nicolás comenzó a hablar en voz alta sobre sus miedos, liberándolos de su pecho. «Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de no encontrar mi lugar en el mundo. Tengo miedo de estar solo en esta aventura». Al hacerlo, sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Era liberador compartir sus pensamientos con su fiel compañero. A medida que la tormenta comenzaba a amainar, Nicolás sintió que había encontrado una nueva claridad. Había estado tan centrado en buscar respuestas externas que había olvidado que el verdadero sentido de la vida a menudo reside dentro de uno mismo. La naturaleza era su refugio y su maestra, pero la mayor lección era que debía aprender a aceptarse y a abrazar su propia historia.
Cuando la lluvia finalmente cesó y el cielo comenzó a despejarse, Nicolás y Max salieron de su refugio. Las gotas de agua brillaban en las hojas como joyas, y el aire estaba fresco y limpio. Nicolás levantó la vista al cielo, donde un arco iris comenzaba a formarse, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Mira, Max. Es un nuevo comienzo». Juntos, se adentraron en el bosque, sintiéndose más fuertes y más conectados que nunca. Nicolás sabía que había mucho más por descubrir y enfrentar en su viaje, pero ahora estaba listo para abrazar cada desafío. La vida en la naturaleza no solo le había enseñado sobre la supervivencia, sino también sobre la importancia de enfrentar sus propios demonios y encontrar la paz en su interior. Los días que siguieron a la tormenta fueron de calma y reflexión. Nicolás y Max exploraron el bosque con renovada energía, y su hogar en el claro se convirtió en un lugar de aprendizaje y conexión profunda con la naturaleza. Sin embargo, la paz fue repentinamente interrumpida por un giro inesperado en su historia. Una mañana, mientras Nicolás recogía leña cerca del arroyo, escuchó un sonido peculiar que le hizo detenerse. Era un canto melodioso, pero no pertenecía a ninguna de las aves que conocía. Intrigado, siguió el sonido, adentrándose más en el bosque. Max, curioso, lo siguió de cerca, olfateando el aire. Finalmente, llegaron a un claro que Nicolás nunca había visto antes. En el centro, había un hermoso lago rodeado de flores silvestres, y en la orilla, una figura se movía. Era una mujer de cabello largo y dorado, con un vestido que parecía estar hecho de hojas y flores. Su presencia era etérea, casi mágica. Nicolás quedó maravillado, sintiendo que había entrado en un mundo de ensueño. «Hola», dijo la mujer con una voz suave como el viento. «Soy Lira, guardiana de este bosque. He estado observando tu viaje y cómo has aprendido a vivir en armonía con la naturaleza». Nicolás, atónito, no sabía cómo responder. «Guardiana del bosque, ¿esto es real?», preguntó, sintiendo que todo era un sueño. «Todo es real, Nicolás», respondió Lira, sonriendo con dulzura. «Tu conexión con la naturaleza ha despertado la magia que reside en este lugar. Pero también hay un peligro que se aproxima y he venido a advertirte». Un escalofrío recorrió la espalda de Nicolás. «¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro?». Lira miró al horizonte, su expresión seria. Una sombra se cierne sobre el bosque. Un grupo de cazadores ha llegado, y su intención es destruir este lugar para buscar riquezas. Si no actúas rápido, el equilibrio que has encontrado aquí estará en grave peligro. Nicolás sintió que el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a tambalearse. «Pero, ¿qué puedo hacer yo? Soy solo un hombre con un perro. No tengo poder para detener a un grupo de cazadores». «Tu fuerza no radica en la lucha física, Nicolás», dijo Lira, tocando su hombro con suavidad. «Tu verdadero poder está en tu conexión con la naturaleza y en tu capacidad de inspirar a otros. Debes reunir a los habitantes del bosque y encontrar una manera de proteger este lugar. Solo así podrás enfrentarte a la oscuridad que se acerca». Con esas palabras resonando en su mente, Nicolás sintió una chispa de determinación. Aunque no sabía por dónde empezar, sabía que debía actuar. «Haré lo que sea necesario. No puedo dejar que destruyan lo que he llegado a amar».
Lyra asintió, satisfecha con su respuesta. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Max está a tu lado, y el bosque también te apoyará. Hay criaturas aquí que pueden ayudarte. Ve a la gran secuoya en el centro del bosque. Ella es sabia y podrá guiarte en este momento crucial. Con un agradecimiento silencioso, Nicolás y Max se despidieron de Lyra y se dirigieron hacia la secuoya. En el camino, Nicolás reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Había enfrentado tormentas, desafíos y había crecido enormemente. Ahora, se encontraba ante un nuevo desafío, uno que podría definir no solo su vida, sino también la de todo el bosque. Cuando finalmente llegaron a la gran secuoya, la inmensidad del árbol lo dejó sin aliento. Sus raíces se extendían como brazos protectores, y su tronco era tan ancho que Nicolás no podía abrazarlo por completo. Cerró los ojos y se apoyó contra el árbol, sintiendo su energía vital. «Gran secuoya», exclamó Nicolás. «He venido a buscar tu consejo. Un peligro se avecina y necesito tu sabiduría». Un suave susurro llenó el aire, como si el árbol respondiera a su llamado. «He estado esperando tu llegada, Nicolás. He visto tu viaje, tu crecimiento y tu conexión con la vida que te rodea. Para proteger este bosque, deberás unir a sus habitantes. Ellos son la clave para enfrentarte a la oscuridad». «¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó Nicolás, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. «Escucha a la naturaleza», dijo la secuoya. «La tierra, los ríos y los animales tienen sus propios caminos y voces. Debes aprender a comunicarte con ellos, a comprender sus necesidades y temores. Cuando lo hagas, formarás un ejército de vida que defenderá este lugar». Nicolás sintió que la sabiduría del árbol se entrelazaba con su propio espíritu. «Lo haré», prometió con firmeza. «Haré todo lo posible para reunir a los seres del bosque y enfrentar a esos cazadores». Con Max a su lado, comenzó a idear un plan. Sabía que tendría que hablar con los animales, aprender sus lenguajes y construir una alianza para proteger su hogar. La aventura que había comenzado como un viaje personal ahora se había transformado en una misión para salvar el bosque. Nicolás se dio cuenta de que, aunque era un hombre solo con un perro, tenía la capacidad de hacer una diferencia. La magia de la naturaleza había despertado su verdadero propósito, y estaba decidido a luchar por lo que amaba. Nicolás y Max se adentraron en el bosque con determinación, cada paso resonando en su corazón. Sabían que el tiempo era esencial, los cazadores estaban cerca, y la vida en el bosque dependía de ellos. A medida que avanzaban, Nicolás recordó las enseñanzas de Lyra y la secuoya, y comprendió que la clave para enfrentar el peligro estaba en la colaboración y la unidad. Primero, decidieron buscar a los habitantes del bosque que conocían, las ardillas traviesas, los ciervos majestuosos y las aves cantoras que llenaban el aire con su música. Nicolás se sentó en un tronco caído y dejó que la naturaleza lo envolviera, esperando que los animales se acercaran. «Atención, amigos del bosque», llamó Nicolás con voz firme, recordando la conexión que había forjado con ellos en su tiempo allí. «Necesito su ayuda. Un grupo de cazadores está amenazando nuestro hogar. Si nos unimos, podremos proteger este lugar». Poco a poco, los animales comenzaron a acercarse. Primero llegó una ardilla curiosa,
seguida de un ciervo elegante, y más tarde un grupo de pájaros que se posaron en las ramas cercanas. Nicolás sintió que su corazón se llenaba de esperanza al ver a sus amigos reunidos. Debemos actuar rápido, continuó Nicolás. Si cada uno de nosotros hace lo que mejor sabe hacer, podremos enfrentar a los cazadores y proteger nuestro hogar. La ardilla, que era rápida y astuta, sugirió: podemos utilizar los árboles para crear trampas. Si nos movemos rápidamente, ellos no podrán seguirnos. El ciervo, con su gracia y agilidad, añadió: yo puedo llevar a los más pequeños a un lugar seguro. Si creamos distracciones, tendremos una ventaja. Nicolás sonrió, sintiendo como la fuerza del bosque se reunía a su alrededor. Perfecto. Cada uno de ustedes es esencial. Juntos, formaremos un plan. Así, mientras el sol comenzaba a ponerse, Nicolás y los animales comenzaron a trabajar en su estrategia. Los pájaros se encargaron de volar alto y observar los movimientos de los cazadores, mientras las ardillas se encargaron de recolectar ramas y hojas para crear obstáculos en el camino. Los ciervos, con su velocidad, se posicionaron en puntos estratégicos para advertir sobre cualquier peligro. A medida que la noche caía, Nicolás sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La unión de los animales y su determinación lo llenaban de energía. Pero también había un peso sobre sus hombros, la responsabilidad de proteger a todos los que amaba en el bosque. Cuando todo estuvo listo, Nicolás se reunió con los animales cerca del lago, donde Lira había aparecido anteriormente. Este es nuestro momento, dijo, mirando a sus amigos. Recordemos por qué estamos aquí. Este bosque es nuestro hogar. Y juntos, no dejaremos que nadie lo destruya. Los animales asintieron, cada uno sintiendo el impulso de proteger su hogar. Max, a su lado, ladró con entusiasmo, como si también entendiera la importancia del momento. Nicolás acarició su pelaje y sonrió. Tú eres mi mejor amigo, Max. Juntos podemos lograrlo. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Nicolás y los animales se quedaron en alerta. Era el sonido de motores, y el viento traía el olor a humo y metal. Los cazadores estaban más cerca de lo que pensaban. Nicolás miró a sus amigos y se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. ¡Vamos! Todos a sus posiciones, ordenó, su voz resonando con autoridad. Con un espíritu renovado, los animales se dispersaron en diferentes direcciones, cada uno preparado para hacer su parte. Mientras corría hacia la posición que había elegido, Nicolás sentía que la adrenalina fluía por su cuerpo. Sabía que enfrentarse a los cazadores no sería fácil, pero la fuerza de la naturaleza estaba de su lado. Los pájaros volaban en círculos, alertando a todos de la llegada de los cazadores. Nicolás se agachó detrás de un arbusto, observando cómo los hombres se acercaban con sus armas y un gran camión que traía consigo herramientas para derribar árboles. Ahora, gritó Nicolás, y los animales comenzaron a moverse. Las ardillas lanzaron piñas desde las ramas altas, creando distracciones. Los ciervos, rápidos como el viento, corrieron en círculos, haciendo que los cazadores se confundieran y miraran en diferentes direcciones. Nicolás, sintiéndose parte de la naturaleza, se unió a la acción.
Corrió hacia el camión y comenzó a desatar las cuerdas que sujetaban una de las maderas. Con un esfuerzo combinado, los animales lograron hacer que la madera cayera justo delante de los cazadores, bloqueando su camino. El caos reinó por un momento, y los cazadores comenzaron a gritar, confundidos y asustados por la repentina avalancha de actividad a su alrededor. Nicolás, sintiendo el poder de la unidad, levantó su voz: «Esto es nuestro hogar, no permitiré que lo destruyan». Los cazadores, desconcertados y asustados por la resistencia inesperada de los animales, comenzaron a retroceder. Nicolás vio cómo el miedo se apoderaba de ellos, y supo que estaban perdiendo la voluntad de continuar su cacería. Justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, un cazador, más decidido que los demás, sacó su arma y apuntó al ciervo que estaba más cerca de Nicolás. En un instante de valentía, Nicolás se interpuso entre el cazador y el ciervo. «Basta», exclamó Nicolás, su corazón latiendo con fuerza. «Este bosque es un lugar de vida. No permitiré que lastimen a ningún ser aquí». El cazador, sorprendido por la valentía de Nicolás, vaciló. En ese momento, los otros cazadores comenzaron a retroceder, sintiendo que la batalla estaba perdida. Con un último grito, el líder dio una orden para retirarse, y los hombres, llenos de confusión y temor, comenzaron a alejarse. Nicolás respiró profundamente, sintiendo como la tensión se desvanecía. Habían logrado proteger su hogar. Los animales se reunieron a su alrededor, celebrando su triunfo con saltos y chirridos de alegría. «Lo hicimos», dijo Nicolás, sonriendo mientras abrazaba a Max. «Lo hicimos juntos». Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Nicolás comprendió que la verdadera fuerza no residía en la lucha, sino en la unidad y el amor por lo que uno protege. Había enfrentado un desafío inesperado y había salido victorioso, no solo por su valentía, sino gracias a la increíble alianza que había formado con los habitantes del bosque. Los días posteriores a la victoria sobre los cazadores fueron días de celebración en el bosque. Nicolás y los animales se habían unido más que nunca, y el ambiente vibraba con alegría y camaradería. Sin embargo, en su corazón, Nicolás sentía que había más lecciones que aprender en este viaje hacia el autodescubrimiento. Una tarde, mientras paseaba con Max cerca del arroyo, se encontró con Lyra, la sabia tortuga que había sido su guía desde el principio. Ella emergió del agua con una tranquilidad que siempre lo había impresionado. Su caparazón brillaba bajo el sol, y sus ojos mostraban una profunda sabiduría que parecía haber absorbido todos los secretos del bosque. «Lyra», llamó Nicolás, sintiéndose afortunado de verla. «He aprendido mucho en este tiempo, pero siento que aún hay más por descubrir. ¿Puedes enseñarme?» Lyra sonrió suavemente. «Cada día en la naturaleza es una lección, Nicolás. Pero hoy quiero que busques el silencio en el corazón del valle. La sabiduría que buscas no solo se encuentra en las palabras, sino en la calma que proviene de escuchar y observar». Intrigado, Nicolás decidió seguir el consejo de Lyra. Se despidió de ella y, con Max a su lado, se adentró en el bosque hacia una parte que nunca había explorado. Mientras caminaban, el sonido del arroyo y el canto de los pájaros se desvanecieron poco a poco, dando paso a un profundo silencio. El aire estaba fresco, y el sol brillaba a través de las copas de los árboles, creando patrones de luz en el suelo. Finalmente,
llegaron a un claro rodeado de altas montañas. En el centro había un lago sereno que reflejaba el cielo como un espejo. Nicolás sintió que este lugar estaba lleno de una energía especial, y decidió sentarse en la orilla, con Max acurrucado a su lado. «Vamos a escuchar», dijo Nicolás, cerrando los ojos. «Vamos a hacer uno con este lugar». Pasaron los minutos, y el silencio comenzó a llenarse de matices. Nicolás escuchó el suave susurro del viento entre los árboles, el gorgoteo del agua que caía y, lo más importante, el latido de su propio corazón. Fue un momento de conexión profunda, donde sintió que su ser se alineaba con la naturaleza. De repente, en medio de la paz, comenzó a recordar los momentos de lucha que había enfrentado en su vida anterior en la ciudad, el estrés, la soledad y la búsqueda constante de un propósito. Pero ahora, aquí, en este rincón del mundo, se sentía completo. Había aprendido a valorar no solo la vida en el bosque, sino también su propia existencia. Después de un tiempo, Nicolás abrió los ojos y miró a Max. «Creo que entiendo», dijo con una voz suave. «La sabiduría del valle no es solo sobre la naturaleza, sino sobre mí mismo. Es aprender a ser paciente, a escuchar y a encontrar mi lugar en este vasto universo». En ese instante, se dio cuenta de que el viaje que había emprendido no solo era físico, sino también espiritual. Al mirar hacia el lago, vio el reflejo de las montañas y del cielo, y sintió que su alma estaba en armonía con todo lo que lo rodeaba. Agradecido por la revelación, Nicolás se puso de pie y decidió regresar a su hogar. En el camino de regreso, sintió una renovada energía, una conexión más fuerte con Max y con cada ser que habitaba el bosque. Estaba listo para compartir su aprendizaje con sus amigos y explorar juntos el mundo que los rodeaba. Al llegar al claro donde todos se reunían, encontró a los animales disfrutando de un festín de frutos y nueces. Al ver a Nicolás, se acercaron para escucharlo. «Amigos», exclamó, lleno de emoción. «He estado en un lugar especial, y quiero compartir lo que he aprendido. La verdadera sabiduría no proviene solo de nuestras experiencias, sino también de cómo escuchamos y observamos el mundo que nos rodea». Los animales lo miraron con atención, intrigados. Nicolás continuó: «Hoy aprendí que la paciencia y la conexión con la naturaleza son clave para entender nuestro propósito. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente en armonía con todo lo que existe». Los pájaros trinaron en señal de aprobación, y las ardillas se movieron emocionadas. La sabiduría de Nicolás resonó en cada rincón del claro, y los animales comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre cómo la naturaleza los había guiado a través de sus propias luchas y descubrimientos. Así, la noche se llenó de historias compartidas, risas y el cálido resplandor de la amistad. En ese espacio, todos se dieron cuenta de que, aunque cada uno tenía su propio camino, juntos podían encontrar respuestas a preguntas que habían estado buscando durante mucho tiempo. Una mañana, mientras el sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, Nicolás se despertó con una sensación de inquietud en el aire. Max se movía inquieto a su lado, y un profundo silencio llenaba el bosque. Algo estaba por suceder. Mientras salían de su improvisada cabaña, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes, que antes eran suaves y esponjosas, se tornaron grises y amenazantes. Nicolás sintió como un escalofrío recorría su espalda. Sabía que una tormenta se avecinaba.
Debemos encontrar un lugar seguro, dijo Nicolás, mirando a Max. El perro ladró en señal de asentimiento, y juntos comenzaron a caminar rápidamente hacia el claro donde solían reunirse con los otros animales. En el camino, los vientos comenzaron a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y sus hojas volaran. Cuando llegaron al claro, encontraron a muchos de sus amigos ya reunidos, buscando refugio. La sensación de comunidad era palpable. Los pájaros, las ardillas y otros animales se miraban con preocupación, pero también había un aire de determinación. Todos, escuchen, exclamó Nicolás. Debemos encontrar un lugar protegido donde esperar a que pase la tormenta. ¿Alguna idea? Lira, la tortuga sabia, se adelantó. En el lado oeste del valle hay una cueva. Es lo suficientemente grande para todos nosotros y nos mantendrá a salvo hasta que la tormenta pase. Sin perder tiempo, Nicolás guió a los animales hacia la cueva. El viento arremetía con furia, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, primero suaves y luego con fuerza. Al llegar a la cueva, todos se acomodaron en su interior, sintiéndose más seguros. Mientras la lluvia caía con fuerza afuera, Nicolás y los animales se sentaron en círculo, compartiendo historias para distraerse del estruendo de la tormenta. Lira habló sobre los tiempos en que las tormentas eran vistas como un regalo de la naturaleza, una oportunidad para crecer y renovarse. Los otros animales escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra. Sin embargo, mientras la tormenta rugía, un rayo iluminó el cielo, y un estruendo ensordecedor resonó, haciendo que los animales se encogieran. Max se acurrucó junto a Nicolás, quien lo abrazó con fuerza, sintiendo como su amigo buscaba consuelo en su presencia. «Está bien, Max», susurró Nicolás. «Estamos juntos y a salvo aquí». De repente, un grupo de aves llegó a la cueva, empapadas y temerosas. Habían volado buscando refugio y habían visto la luz del claro. Nicolás las invitó a unirse al grupo, y pronto la cueva se llenó de calidez y compañía. Con el paso del tiempo, la lluvia empezó a disminuir y el viento se calmó. Nicolás miró a su alrededor, viendo cómo la comunidad se unía en esos momentos difíciles. Aunque estaban bajo el mismo techo, el ambiente se llenó de risas y palabras de aliento. Cada uno compartía sus temores, sus esperanzas y sus sueños. «Esta tormenta nos ha unido más que nunca», dijo Nicolás con una sonrisa. «A veces, las dificultades traen oportunidades para acercarnos a quienes amamos». Finalmente, la lluvia cesó por completo, y un silencio relajante llenó la cueva. Nicolás se acercó a la entrada, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas. El aire fresco y limpio entraba en el refugio, y el arco iris se asomaba en el horizonte. «Miren», exclamó Nicolás, señalando el arco iris. «Es una señal de esperanza, un recordatorio de que incluso después de las tormentas más fuertes, siempre hay belleza». Los animales, uno por uno, salieron de la cueva, maravillados por el espectáculo que se desplegaba ante ellos. El valle había cambiado, las flores estaban más brillantes, y la tierra parecía más fértil y vibrante que nunca. «Hoy hemos aprendido que la unión y la comunidad son nuestras mayores fortalezas», reflexionó Nicolás. «No importa lo que enfrentemos, siempre podremos superar cualquier adversidad juntos». Los animales, llenos de energía renovada, comenzaron a jugar y a celebrar.
La lluvia había dejado atrás un mundo fresco y nuevo, y todos se sentían agradecidos por la experiencia compartida. Nicolás sonrió, sintiendo una profunda conexión con sus amigos y la naturaleza que los rodeaba. La tormenta había sido un desafío, pero también había sido un regalo. Mientras miraba el arco iris, supo que el viaje hacia el sentido de la vida continuaba, y cada paso en este camino estaba lleno de significado. Los días siguientes a la tormenta fueron un viaje de renovación para Nicolás y sus amigos. El valle parecía haberse despertado de un largo sueño, los colores eran más vivos, y la vida rebosaba en cada rincón. Los pájaros cantaban con más alegría, y los animales exploraban su hogar con una energía renovada. Nicolás, junto a Max, se sentía más conectado que nunca con la naturaleza y su comunidad. Una tarde, mientras paseaban por el bosque, Nicolás reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Había llegado al valle en busca de un propósito, y ahora, rodeado de amigos, comprendía que ese propósito se había revelado en cada experiencia, en cada lucha y en cada momento compartido. Max, dijo Nicolás mientras acariciaba la cabeza de su fiel perro, creo que es hora de volver a casa. Max lo miró con curiosidad, como si entendiera la importancia de las palabras de su amigo. Nicolás había hablado de regresar a la ciudad antes, pero ahora había una certeza en su voz que resonaba en el aire. Quiero llevar todo lo que he aprendido aquí conmigo. Quiero compartirlo con otros, inspirar a quienes aún buscan su camino, continuó Nicolás. La vida en la ciudad no fue fácil, pero creo que puedo hacer una diferencia. Y tú, Max, estarás a mi lado, como siempre. Con una determinación renovada, Nicolás se despidió de sus amigos en el valle. La tortuga Lira, los pájaros, las ardillas y los demás animales se reunieron para ofrecer sus bendiciones. Cada uno compartió una palabra de aliento, y Nicolás sintió que, aunque se alejaba físicamente, siempre llevaría un pedazo del valle en su corazón. Recuerden que siempre serán parte de mi vida, les dijo con sinceridad. Este lugar me ha enseñado más de lo que imaginé. Nunca olviden lo que hemos compartido. Al caer la tarde, Nicolás y Max comenzaron su viaje de regreso a la ciudad. Caminaban por senderos que parecían diferentes, como si la naturaleza misma los guiara. A cada paso, Nicolás pensaba en las lecciones que había aprendido, la importancia de la comunidad, la conexión con la naturaleza y la belleza que reside en cada momento. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a la entrada de la ciudad. Las luces brillantes y el bullicio de la vida urbana parecían abrumadores en comparación con la paz del valle. Nicolás sintió un pequeño nudo en el estómago, pero sabía que era un lugar donde podría hacer la diferencia. Vamos, Max, dijo, tomando una respiración profunda. Es hora de entrar. Al cruzar el umbral de la ciudad, Nicolás se dio cuenta de que llevaba consigo una nueva perspectiva. Decidió comenzar su viaje compartiendo historias sobre el valle, sobre la comunidad y la conexión con la naturaleza. Se propuso abrir un pequeño taller donde las personas pudieran aprender a vivir de manera más sostenible, a cuidar el medio ambiente y a reconectar con lo que realmente importa. Con el tiempo, Nicolás se convirtió en un líder en su comunidad. Compartía su sabiduría con otros, inspirando a muchos a salir de sus rutinas y buscar la belleza que existía más allá del ruido y la prisa de la vida citadina. Max se convirtió en su compañero constante, siempre a su lado,
recordándole la alegría de su vida en el valle. A medida que pasaban los meses, las semillas que Nicolás había plantado comenzaron a florecer. La gente empezó a unirse, formando una comunidad que se preocupaba por el bienestar de la naturaleza y de los demás. Habían aprendido a escuchar el susurro del viento, a ver la belleza en cada amanecer y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras caminaba por el parque con Max, se detuvo para observar a los niños jugar y a las familias compartir momentos felices. En ese instante, Nicolás comprendió que su viaje nunca había terminado. Cada paso que había dado, cada experiencia vivida, lo había llevado a este momento. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Nicolás miró a Max y dijo: «Hemos hecho un buen trabajo, amigo. Este es solo el comienzo». Y así, con la promesa de nuevas aventuras y el deseo de seguir aprendiendo y creciendo, Nicolás se dio cuenta de que la búsqueda del sentido de la vida es un viaje continuo, lleno de maravillas, desafíos y la magia de la conexión. Con su perro a su lado y su corazón abierto al mundo, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro tuviera reservado para él.